Se acerca un sargento y nos dice: soldados, presten atención, les doy 10 segundos para que desaparezca de acá aquel que no quiere ir a Malvinas. ¿A qué edad entras al servicio militar? Yo entré un año después que la mayoría porque había hecho colegio industrial acá en la secundaria, tuve que pedir un año de prórroga, yo soy clase 61, o sea, cumplí los 20 años dentro del servicio militar en agosto, o sea que entré con los 19 en marzo del año 81 y me fui en noviembre del año 81, la primera baja, con 20 años de edad. Vos entrás, si bien pedís la prórroga, porque en ese momento se entraba también por sorteo, entiendo. Hay gente que entró por elección propia y que hizo el servicio militar por elección propia y otros por sorteo. Todo es por sorteo. O sea, vos tenés cierto número bajo que coincide con un sorteo de la Lotería Nacional con tu documento de identidad. El número bajo era 319 y a mí me tocó el 363. Entonces vos desde del 320 a casi el 700 sabías que era ejército. Del 700 al 800 era Fuerza Aérea y arriba del 800 era la Armada Argentina. Pero todos entramos por sorteo. Voluntarios en el servicio militar no había. O seguían la carrera o te tocaba por sorteo. Ah, ok, pero también mismo el número te definía a qué sección ibas, ya sea el Exactamente. ejército, Perfecto. Y cuando te toca el servicio militar, bueno, y se da el sorteo y te enterás que tenés que hacerlo, ¿cuál es tu primera impresión? ¿Cuáles son tus primeros sentimientos? ¿Lo tomás como un honor? ¿La verdad que preferías evitarlo como fuese? Lo primero que te decían siempre era, che, la colimba, que era correr, limpiar y barrer, ¿no? Colimba significa eso, que era el servicio militar. La colimba no es la guerra. Esa era una frase totalmente hecha y te la decía todo el mundo. Y yo decía, yo me recibí de técnico electrónico. Pierdo un año en esto, ¿para qué? No me va a servir para nada. Yo ya quiero empezar la ingeniería electrónica y empezar a formarme yo. Pero bueno, te toca, listo. A los 19 años decís, bueno, otra cosa más que vas a aprender, pero no me va a servir de nada. Ese fue mi primer concepto, prejuicio con respecto al servicio militar. Y cuando llegás ahí, te empezás a dar cuenta que tal vez sí te iba a servir, te fue cambiando un poco la perspectiva a medida que iba pasando los días y bueno, ya ibas efectivamente viviendo la experiencia que era la colimba. Era entretenido, porque cuando estás de maniobras o de instrucción, son todas cosas nuevas. Cómo usar un arma, cómo limpiarla, cómo formarte. Empezás a conocer que tu círculo social no es el único. Yo me movía en una escuela privada, en un barrio, en un club alemán, en una clase media. Y empecé a conocer que había compañeros míos que eran empresarios o hijos de empresarios que tenían su 0 kilómetro en la puerta, digo, wow, con 18 años, y tenía compañeros que tenían a sus padres presos, que eran delincuentes, que vivían en medio de la villa, que no comían todos los días, que nunca habían ido al colegio. Yo eso nunca lo había visto. Entonces esa gran asimetría social, que hoy la vivimos multiplicada por 100, eh, nos igualaba. Es como a veces decíamos, el servicio militar era lo más socialista que te puedes imaginar, porque todos vestíamos lo mismo, todos comíamos la misma comida incomible, todos nos bañábamos con el mismo jabón que no tenía olor a nada, dormíamos en unas camas, tres cuchetas una arriba del otro, 150 tipos juntos, nos levantamos a la misma hora, éramos todos lo mismo. Entonces tú, previa, de tu vida previa, la dejabas colgada en un ropero y el suboficial o el oficial a cargo te hacía ver que el otro era tan importante como vos. Entonces empezás a aprender mucho, que en el momento no lo entendés y no te lo fumás y no lo querés ni escuchar. Con el correr de los años decís, qué aprendizaje que fue eso para lo que nos tocó vivir después. Así que hoy lo valoro mucho. Y cómo la situación, como vos comentás, cómo nivela, ya sea de vengas de donde vengas, tengas la familia que tengas, las oportunidades que hayas tenido hasta ese momento, por lo que contás, cómo te nivela y ahí somos todos lo mismo, todos tiramos para el mismo lado. Eso en cierto punto, tal vez más al principio, generaba cierta rispidez. Me pongo, por ejemplo, en el lugar tal vez de alguien que viene una familia, una situación más acomodada y se tiene que enfrentar a todo eso. Tal vez otro que venía ya en situaciones más complejas
no le cambia tanto como alguien que venía un poco más relajado. Al principio se generaba cierta rispidez en, che, bueno, acá mirá que somos todos iguales, o desde un principio se entendió y era, bueno, listo, agachar la cabeza y hacer lo que te digan. No, 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 vos pensás que a esa edad vos sos rebelde, vos no querés ni que te den una orden, ni que te digan que tenés que convivir con el otro, yo elijo. No, no elegí vos. Entonces, pero fue todo un proceso, ¿no? Un proceso evolutivo. Está todo muy bien estudiado. Entonces, sabés que primero te meten en un campo donde estás 45 días aislado de tu familia, donde la convivencia, llueva, truene, se inunde, haga frío, calor, comes poco, comes mucho, es la convivencia. Y aprendes a convivir, y aprendes a necesitar al otro para que te enseñe a hacer una zanja con la pala. Y el otro que te diga, che, enséñame a leer qué dice este texto que tengo que leer. Y empezamos a encontrarnos. Entonces, siempre yo lo hago esa figura de decir, era tan grande la diferencia social que había, y a fin de año, cuando nos recibimos de soldados, eso hizo esto. Entonces vos saliste amigo del que tenía y del que no tenía. Y era ahí sí, a fin de año ya nos habíamos hecho amigos. Entonces fue una buena escuela de la vida también, que nos llevó justamente a poder decidir ir a la guerra. ¿Dónde te toca hacerla? ¿Estaban cerca de tu casa o tuviste que viajar? Más o menos cerca de casa, Regimiento 3 de Infantería, estaba en La Tablada, en el partido de La Matanza, yo vivía en el partido de San Martín, tenía una hora, hora y media de colectivo para llegar de casa. Entonces cuando iba de Franco, cuando salía de Franco, yo podía ir a mi casa y juntarme con mi familia. Y más o menos eso fue lo que pasó con la mayoría, o sea, éramos todos de Capital y del Gran Buenos Aires, cercano al partido de La Matanza, que está ahí pegadito a Capital Federal. Claro, ¿y cada cuánto tenía francos acá? ¿Cuánto? Bueno, ya me dijiste que los primeros 45 días estuvieron aislados, pero después, ¿cada cuánto podías salir y ir a visitar a tu familia o tener la libertad de ir a otro lado? Mira, nosotros mi compañera muy rebelde, la compañía A del Regimiento 3 siempre estaba castigada, porque claro, había muchos atorrantes que salían y se robaban las cosas, o hacían bardo, o lo que fuera, entonces la compañía A no sale de Franco, y le pucha, otra vez sábado y domingo adentro, miércoles a la tarde adentro, y no salimos tanto. Yo tuve una gran suerte de, digamos, como eh, digamos, aprendí las cosas bien, fui buen soldado, entonces ya me fui de baja en noviembre. Yo hice 7 meses de servicio militar y después ya me dijeron 8 y después ya me recibí. Otros que no salieron nunca de baja. Pero después los francos, una vez que ya se asignaron las tareas básicas, ya a ellos mismos, el regimiento mismo dejaba salir a los soldados sábado y domingo, salvo los que se quedaban de guardia, porque era menos raciones de comida que tenía que dar. Entonces económicamente también les convenía, che, soltalos para que no coman acá. Pero no salimos demasiado de baja porque nos portábamos no bien. Está, está perfecto. Y Esteban, cómo es el día a día del servicio de la Colimba? ¿Cómo es el entrenamiento? ¿Cómo es un día típico? A qué hora se levantaban y cómo iba transcurriendo el día? 6 de la mañana, Diana, se llamaba así el levantarse, 6 de la mañana, en un minuto tenías que vestirte, ponerte los borcegos, ponerte la ropa, ir a higienizarte, hacer la cama y pararte al pie de la cama. 1 minuto 10 a lo sumo. Todo eso lo tenías que hacer. Y lo aprendías, ¿eh? Al principio era imposible, después lo aprendías. Hay compañeros míos que le dicen hoy al sargento, le dicen, no sabes lo hincha coco que soy con mis hijos para que tengan todo el cofre bien acomodadito, todo el placar bien ordenadito, porque vos me enseñaste que tenía que ser todo así. Entonces, pero bueno, era todo así. El que estaba en la cama de arriba, en el tercer nivel, digamos, era todo más complicado que el que estaba abajo. Después, bueno, un desayuno, un mate cocido con pan. El jarro era de aluminio, entonces te daban el mate cocido hirviendo y vos te lo querías tomar y era imposible porque te quemaba los labios, pero bueno, había que hacerlo, lo ingerías y después había que formarse, estar todos en formación y bueno, ahí te pasaban revista a ver si está todo bien, alguno que estuviese enfermo, alguno que no estaba, qué sé yo, y ahí empezabas una actividad, mucha actividad física, en la cual por ahí tenías que ir
hacer unos trotes alrededor del regimiento o a la pista de combate, o te mandaban al polígono de tiro, o limpiar la cuadra. Todos los días era muy variado. Salir con alguna guardia, salir a recorrer la zona, que era una zona bastante pesada, como brindando seguridad. Año 81, pensá, año 81, todavía era gobierno dictatorial. O sea que había mucha actividad para hacer permanentemente, por lo menos desde marzo hasta agosto. Después fuimos a hacer una campaña muy interesante a La Pampa, provincia de La Pampa, donde fue insoportable el calor que hacía no sé de qué parte de La Pampa era, pero fue un ejercicio con aviones Pucará de verdad, con artillería de verdad, fue un ejercicio bélico y ese fue bárbaro, porque era jugar a estar en un combate, era jugar a estar de soldado de verdad. Volvimos agotados y después ya los 2 meses ya me fui. O sea que hasta ahí fue todo mi aprendizaje y mi buena relación con mis compañeros. Sí, acabas de decir que era el jugar a ser soldados de verdad Ujú. y automáticamente se me viene el pensamiento y la imagen de decir cómo una situación que es el tomárselo como, bueno, si bien es un entrenamiento, obviamente, con toda la seriedad y todo lo que conlleva, es el disfrute de realmente sentirse un soldado de verdad, a después, meses después, porque ni siquiera pasa un año de lo que me comentás, ir a una guerra real, con enemigos reales, con la muerte rondando constantemente, como en cierto punto un entrenamiento que tiende a ser parecido, te tiende a preparar para una situación, cuando ese entrenamiento es totalmente un disfrute y después cuando te vas al crudo, que lo que menos querés es estar ahí. Santi, nosotros hoy vamos a las escuelas de todo el país y los jóvenes, los niños, los adolescentes juegan al pinball y juegan a matarse y tienen 3 vidas y juegan a los juegos de la Play y, y juegan y querer y destrozan y matan. Y después de haber vivido la guerra, lo que le decimos, hay otros juegos para hacer. Hagan juegos de creación, hagan juegos no sé, de diseño, de cosas que construyan, no se destruya más, porque es como vos decís, es lo lógico, ¿no? El adolescente eh, ama la parte bélica, eh, pero cuando la vivís realmente, bueno, vos estás en Europa donde la guerra se vivió muy crudamente y vos decís, son cosas que no las querés más. Y te duele cuando a veces los jóvenes apuntan y te maté y te destrocé y ahora te recontra remato. Eh, pero bueno, es como decir, ya está innato en cada uno, ¿no? Pero bueno, tratamos de a poquito sembrar esa semilla de amor, de decir, violencia no, tratemos de construir, no destruir. Tal cual, tal cual, tal cual. Ya de a poco nos vamos a ir metiendo con todo el trabajo que hacen ustedes alrededor del país. Antes, Esteban, me encantaría una pregunta que es crucial y yo preparando esta charla y también siempre que hablo de Malvinas, trato de ponerme en la piel de ese momento donde alguien se entera que tiene que ir a Malvinas y que tiene que afrontar una guerra y se me hace prácticamente imposible. ¿Cuándo te enterás que vas a Malvinas? Mira, Santi, el 2 de abril de 1982 yo estaba trabajando en una empresa de venta de revestimiento de interiores de casas. Estaba estudiando para ingresar en la facultad, estaba haciendo el curso de ingreso, estaba de novio, tenía mis sueños, mis proyectos intactos. Y ese 2 de abril yo estaba trabajando en Ciudad de Buenos Aires, la capital, y veo que ahí empiezan los bocinazos y empiezan a aparecer banderas y no entendía nada. Y me fijo, había unos negocios que vendían televisores, me fijo y ahí decía, se recuperaron las Islas Malvinas. Por inercia, por emoción, por no sé qué interior, fui caminando con la gente y aparecí cerca de Plaza de Mayo. No pude llegar a Plaza de Mayo porque era tanta la gente que dije, ¿qué estoy haciendo acá? Pero era el pueblo genuino. El pueblo genuino nos estaba arreando para ir a celebrar. Y yo era parte de esa celebración.
Al día siguiente cumpleaños un amigo, nos juntamos varios amigos el 3 de abril y me dice, che, loco, te van a llamar, te vas. ¿A quién? No, yo ya terminé, acá no pasa nada. El 8 de abril viene, era Jueves Santo, viene un camioncito, un Unimoca a mi casa. Yo estaba cortando el pasto y me dice, Tríe, sí, mira acá que te llaman que tenés que volver al cuartel. Y yo leo y digo, mira, flaco, acá dice que tengo que estar a las 2 de la tarde y son las 4, así que vos andate tranquilo que yo voy a ir. No teníamos teléfono en casa, teníamos una tele chiquita. Voy al teléfono del vecino y le pregunto, llamo por teléfono a otro flaco que se había ido de baja, el Tano Bertini, y le digo, Tano, ¿están llamando? Sí, 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 yo voy. Dale, dale, ¿cuándo volvemos? Dale, venite esta noche a casa y mi viejo nos lleva. Dale, Jueves Santo. Ese papel que me dejaron me permitía viajar a mi destino gratis, ¿no? Y yo, bueno, me despido de mi papá se emociona, él había perdido a su mamá en la Segunda Guerra Mundial, mi mamá emocionada también, me ponen plata en el bolsillo, un pullover, y yo tranquilo, no pasa nada. Tomo el tren y Emociones, Esteban, perdóname, emociones de preocupación y tristeza o emociones de mi hijo va a, a trabajar por la patria. emociones de tristeza. Mi papá sabía lo que eran los ingleses. Después me enteré de todo eso. Él sabía que los ingleses no renuncian a nada. Entonces, pero no me dijo nada, me abrazó y me dijo, lo que vos quieras, sientas ganas de hacer, lo haces. Entonces, después te enteras de todo eso. En ese momento yo era Rambo. Entonces, así viajé, subo al tren y había un guarda. ¿Viste? Los guardas te picaban boleto antes, cuando éramos muy joven. Entonces el tipo venía picando boleto y yo, canchero, sentado atrás, le doy el papelito. El tipo grande, lee el papel, me mira a los ojos, suerte pibe, me dice. Fue el primer sopapo que leí. Dije, ¿qué leyó este tipo que yo no leí? Otro que sabía lo que estaba pasando. Era nuestra inocencia. Cuando llegamos al cuartel, queríamos ser parte de esa película. Ya estaban mis compañeros uniformados con el pelo corto, con un helicóptero en marcha. Era una película real de Rambo, ¿viste? Cuando vos decís, no, yo quiero ser parte de esto. Tríes, me agarra el sargento, muy bien, Tríes volvió, listo, cortes el pelo, agarre la ropa de un soldado, una clase nueva que había entrado, un año más jóvenes que nosotros, me dan la pilcha y ya era parte de la película. A los 2 días empieza a decirse, el regimiento 3 de Infantería va a ir a Malvinas. Yo llego a avisar por teléfono a mi vecina para que le avise a mi mamá, le digo, que no nos busquen en ningún lado, vamos a ir a Malvinas. Punto. Ahí corté. A Malvinas. A ocupar, a estar, a conocer y a volver. Era nuestra fantasía. Vos hasta ese momento no sabías que tenías que ir a Malvinas. Hasta ese momento no se sabía porque el destino no se sabe. Puede ser Bahía Blanca, puede ser Santa Cruz, puede ser el sur de la Argentina en algún lado o Malvinas. Ya después ya confirmaron, vamos a ir a Malvinas. Llegaron el día Pe- 10. Pero era ocupar, o sea, no era, che, vamos a combatir. No, nada, vos viste, Santi, en la Argentina está por explotar todo y siempre se arregla. El dólar de 200 pesos se va a 10.000 y vos decís, ¿por qué explota todo? No, no pasa nada. Y yo dije, esto es lo mismo. Se negociará, tirarán un poquitito, tira y afloja y listo, se negocia y ya está, y termina todo. Y más o menos lo pensábamos todo lo mismo. 10 minutos antes de subir a los camiones que nos llevaban al aeropuerto para ir a Malvinas, se acerca un sargento. Éramos 150 soldados sentaditos en un lugar, casco colocado, son portaequipo, fusil, la pilcha, todo listo. Se acerca un sargento y nos dice, soldados, presten atención. Les doy 10 segundos para que desaparezca de acá aquel que no quiera ir a Malvinas. De los 150 soldados, 2 se fueron corriendo y se escondieron atrás del cuartel. Y se quedaron haciendo guardia y nada, barriendo. 148 nos quedamos. En 43 años, cada vez que voy hablando con distintas unidades, me dijeron, a nosotros nos pasó lo mismo, a nosotros nos pasó lo mismo. Y entonces ahí es donde uno le dice, ¿te obligaron a ir? No. ¿Fuimos por qué? ¿Por la patria? ¿Por la guerra? No. Fuimos porque nuestro grupo era de amigos. Y cuando vos tu grupo de amigos lo tenés consolidado, vas. ¿A dónde? No sé. Pero vamos juntos.
a donde nos toque. Ese fue el cimiento de por qué los soldados fueron en la gran mayoría voluntarios a ir a combatir. No, perdón, no es ir a combatir, a ir a Malvinas. Después viene la guerra. Pero en ese momento eso fue lo que generó la colimba. Y ahí cerramos lo que fue todo el proceso de formación de la colimba. ¿Qué formó? Esto y esto. ¿A dónde vamos? No importa dónde vamos. Así llegamos a Malvinas el 11 de abril, domingo de Pascua, a las 9 de la mañana. Se abrió la puerta del avión. Un viento, una lluvia, un frío. Yo dije, la pucha, si yo me podría haber quedado allá, ¿para qué estoy haciendo acá? Y empezamos a ver cómo nos recibía Malvinas. Y cuando vos llegas al aeropuerto, al pueblo, hay un camino y de vuelta, un istmo de 8 kilómetros. Y cuando iba caminando por ese camino, con el bolsón que pesaba 25 kilos, con el fusil, con el cajón de municiones, con todo caminando, empecé a ver la bandera argentina flameando, no en el mástil mayor, en los autos que pasaban, en la puerta de una ventana, en una tranquera. Digo, loco, todo lo que mi seño de cuarto, quinto, sexto grado me enseñó y lo estoy viendo. Las Malvinas son argentinas. Y esa fue nuestra adaptación. Creo que eso nos ayudó mucho a decir, soportemos lo que venga, no importa. Porque después viene que no vas a tener nada. No vas a tener la comida, no vas a tener un hábitat, no vas a tener comunicación con tu familia, vas a estar solo. Y ese es otro tema en el cual vos tenés que evolucionar como ser humano. Sí, y también me imagino que el ver tanta bandera argentina, no solo en el mástil, como decías vos, Esteban, sino en los autos y demás, es un poco el mantener el sentimiento de estoy en casa, creo, ¿no? O sentías que había llegado a otro lugar totalmente distinto. No, porque no teníamos contacto con los isleños, con los habitantes. Entonces era como que sí, vos decís, llegué a casa, estoy en casa, estoy conociendo una provincia que no conocía. Había Mm. conocido algunas provincias y esta me faltaba. Bueno, la estoy conociendo. Obviamente que dije, ya está, ya la conocí, mañana hay un vuelo que me lleve a casa de vuelta, pero eso no pasó. Pero bueno, era eso, sí. Gente, en breve seguimos escuchando a Esteban, que realmente tiene una historia de película, pero quería recordarles que si les está gustando la charla, pueden ponerle me gusta acá abajo con la manito para arriba, o en caso de que estén en Spotify o plataformas de audio, valorizando el podcast con 5 estrellas. Hay muchas horas de laburo atrás. Hago todo yo, edición, invitados, preguntas, luces, todo. Espero que realmente les esté gustando y en caso de que sí, no se olviden de hacerlo saber. Seguimos con la charla. Y llegan, bajan, empiezan a ver banderas argentinas. ¿Cómo siguen? ¿Cómo va transcurriendo su llegada a Malvinas? Y ahí empieza, yo siempre digo que cuando uno estudia, después de muchos años, estudia todo lo que fue la recuperación de las islas. Está el 2 de abril, lo maravilloso que fue, no fue, fue toda la población tratada humanamente. Tuvimos nuestro primer héroe, el capitán Pedro Giachino, 2 heridos, se arrió la bandera británica, se hizo la bandera argentina, recuperamos nuestro territorio, volvimos a ser un país íntegro, no nos faltaba nada. Todo eso el 2 de abril. Todo bien estudiado, todo perfectamente elaborado y se concretó. A partir del 3 de abril empieza el plan B. Y el plan B es arreglate como puedas. Entonces empezó la improvisación de los grandes comandantes ideólogos de las guerras. ¿Y qué es la improvisación? Es decir, colocan a la compañía A de Puerto Argentino, o sea, nosotros estábamos en el aeropuerto, fuimos caminando a Puerto Argentino, cruzamos Puerto Argentino y caminamos, no sé, 2 kilómetros más. Listo, la posición de la compañía A va a ser esta, perfecto. ¿Dónde duerme el soldado? En la trinchera. ¿Cómo se hace una trinchera? Con una palita chiquitita así, que se te rompía la segunda palada, en la turba, que no es un suelo como tenemos en la provincia de Buenos Aires, es intransitable, se inunda, es fangoso, pantanoso. Listo, empezás a armar el pozo, despacito, todo con tu compañero. Un pozo que tiene que tener 2 metros por 1 y 1,50 m de profundidad, que es tu trinchera. Listo, vos de acá para allá tenés que cuidar esta parte. A los 2 días viene otro cerebro y dice, no, perdón, ustedes acá no, córranse 500 metros para allá.
Claro, 500 metros, bárbaro, agarras tus cosas, caminas 5. ¿Y el pozo quién me lo da? Ah, no, hacer pozo de vuelta. No, 3 veces nos pasó eso. No, ya no quería saber más nada. 3 veces le hicieron cambiar de trinchera y hacer una trinchera nueva. Exactamente. Hasta que llegamos a la base del monte Zapper Hill, que es la última elevación antes de llegar a Puerto Argentino, desde donde después vino el combate. Y, y ahí empezás a aprender a hacer el pozo, pero a buscar tu comodidad. Esa es tu casa. Entonces por ahí ibas y te copiaba del pozo de al lado. Che, ¿qué le hiciste? Qué bueno, le hiciste un estantecito para poner el jarro y para poner la foto de tu familia. Entonces vos estabas dentro del pozo con un asiento de barro y tu compañero está sentado enfrente y estás conviviendo con él. Y tenés algún estantecito para poner una vela, un jarrito, y vas ayornándolo. Le vas metiendo las cositas para tener mayor protección. Y bueno, y llueve y el agua brota de abajo y tenés 20, 30 centímetros de, abajo, de agua congelada todas las noches, porque el efecto de la turba es eso. Entonces tenés que ingeniártelas cómo sacar el agua, no tenés nada, usás el casco, sacás el agua con el casco y de repente no llega la comida. ¿Por qué no llega la comida? Y porque los camiones que quisieron salir a darte de comer, donde la comida se estaba elaborando en Puerto Argentino, hicieron 10 metros y se empantanaron en la turba. No lo pueden sacar y tienen que ir el soldadito caminando. 2 kilómetros con los jarros llega la comida congelada. Entonces ese es el plan B, donde no se pudo prever cómo le doy de comer a 10.000 soldados que están desparramados en la isla. Y ahí o te pones en víctima y decís, ¿por qué me mandaron acá? O te pones a liderar tu propia vida y decís, ¿cómo armo los equipos? ¿Cómo armo la supervivencia? ¿Cómo nos armamos? ¿Qué tenés vos para mí y qué puedo darte yo para vos? ¿Y qué podemos empezar a encadenar? Y eso lo hicimos automáticamente, sin tener ni formación universitaria ni conocimientos, fue espontáneo. Hoy, 40 años después, digo, eso es el liderazgo que tenemos incorporado todos los seres humanos. Cuando no tenés nada, ¿cómo aprendés a resolver situaciones, límites con lo que tenés alrededor? Y es maravilloso. ¿Crees que Malvinas hubiese sido otra historia y hubiese sido mucho menos traumático y difícil para los soldados si desde los rangos superiores no hubiese habido tanta improvisación? Más allá de la crueldad de enfrentarse a otras personas, que muera gente, que sea una guerra en sí. ¿Crees que hubiese sido otra historia si no se hubiese improvisado tanto desde los rangos superiores? Yo creo que el error, eh, el pueblo, el pueblo nos mandó a seguir avanzando en la guerra. ¿Por qué? Porque la euforia que se vivió en la Plaza de Mayo del 2 de abril y la del 10 de abril, que las tenés en Google y las podés buscar, vos decís en YouTube, y vos decís, el pueblo gritaba, cuando Galtieri salió al balcón y dijo, yo, presidente de los argentinos, el pueblo lo silbó y lo insultó. ¿Por qué? Porque no quería más la dictadura. Hemos recuperado las Islas Malvinas, el pueblo lo ovacionó, el que nos salta es un inglés, Argentina, Argentina. Con eso le dio el impulso para decir, hay que mandar a los soldados. Yo creo que lo que fue perfecto fue el 2 de abril, retirar la tropa, dejar 600, dejar gendarme, policías, algo básico para cuidar, a ver si los ingleses qué hacían. 149 años le pedimos a Inglaterra que nos devuelva lo que nos pertenece, legítimamente. Siempre hizo oído sordo. Entonces había que hacer algo violento, violento de lo cual no se le generó ningún rasguño a los habitantes ni a los soldados que estaban usurpando las islas. Esa fue perfecto. Yo creo que después vino la soberbia, es decir, mandémoslos. ¿Mandélos con qué? Siempre fuimos un país militarmente pobre. Comprábamos los aviones que ya los demás no usaban, comprábamos las armas que ya los demás no usaban, comprábamos la tecnología que los demás ya no usaban, las radios nuestras habían sido vendidas por los ingleses, o sea que las claves las tenían clarísimas, sabían cómo interferir en toda la comunicación interna que se fue generando hasta que se dieron cuenta que estos nos están escuchando. Entonces, eh, si analizo la guerra, digo, ahí fue el error. Mandemos a los 10.000 soldados. No, la negociación era distinta. Pero bueno, yo no soy quien.
La improvisación la vivió el capitán, el teniente, el subteniente, el sargento, y ahí tuvimos que unirnos, decir, che, yo también estoy como ustedes, estamos en la misma. Los coroneles, los generales no puedo opinar porque yo no los vi después de la guerra o alguno que aparecía después de la guerra. Entonces, después vas leyendo muchas interferencias que hubo. Estados Unidos en su momento apoyó a Galtieri, lo avaló para que haga, y después dijo, son mis primos, los tengo que acompañar, y le soltó la mano a la Argentina. Algunos países latinoamericanos pasó lo mismo. Países europeos que Francia, que le vendía los Exocet y tuvo la amenaza de Inglaterra, te saco de la Comunidad Europea o te saco de nuestra OTAN si le sigues entregando misiles. Entonces vos decís, el mundo se reacomodó en base y Argentina quedó prácticamente sola, con Perú que nos prestó 11 aviones y algún apoyo moral y algún apoyo de algunos países que también entregaron algo de armamento. Pero por eso es la grandeza de cuando se habla de Malvinas. Yo empecé a hablar de Malvinas cuando empecé a leer los libros escritos por los comandantes británicos. 100 días, No Picnic, Viaje al infierno. Vos decís, estos tipos están hablando que nosotros éramos leones y fue 25 años después de la guerra. Porque acá todavía nos decían, ustedes son las víctimas que los mandó los militares inútilmente. Y yo no me sentía así, pero si todo un sistema y toda una sociedad te dice que vos sos esto, sos esto, sos esto, llegó un momento que dije, bueno, me callo. No puedo pensar lo que yo siento si no tengo que meterme dentro de un sistema. Y eso nos quemó la cabeza. Vos no sentías que los habían mandado. Vos, o sea, bueno, igual ya me lo has dicho también cuando dijeron de si hay alguien que no quiere ir a Malvinas, que se vaya ahora. Pero eso que siempre se dice históricamente de la Argentina, de cómo los militares mandaron a morir básicamente a pibes de 18 años, poco entrenados, con equipamiento en malísimas condiciones, eso vos no lo sentías así. Nunca lo sentí así. Yo sentía que eso era una situación de vida que me tocaba vivir y la teníamos que superar y la tenía que afrontar. Aparte, cuando uno hace un cálculo, ¿viste? Es tan fácil hablar de decir, los mandaron a matar. Si vos haces un cálculo, hay 649 muertos que figuran en el listado héroes de la patria. 17 murieron en el continente, o sea, son 632. 323 murieron solamente con 2 torpedos que pegaron el crucero General Belgrano. O sea, ya tenés 300 muertos. 55 son pilotos, 36 son pilotos de la Fuerza Aérea. Ya tenés 250 muertos. 20 tenés civiles que murieron en ataque a barcos mercantes. Entonces ya estás en 220. 220. En nuestro combate de la última noche, de los 90 soldados que subimos, murieron 4. 27 heridos y 4 muertos. La muerte más masiva fue el combate del Regimiento 7 en el Monte London, donde murieron 36. Entonces vos decís, ¿los mandaron a matar o fue muy parejo? El primer combate terrestre que se desarrolla el 27-28 de mayo fue en Darwin, donde la equiparidad en bajas fue idéntica. 5.000 británicos contra casi 2.000 argentinos. Fue el único combate de día porque dijeron, esto no es un picnic, estos pibes no van a entregar la vida sino más. Entonces vos decís, fue tan parejo todo, estamos hablando de la OTAN contra la Argentina, que había que defenestrar. ¿Y dónde se defenestra? En la educación. Hay que defenestrar Malvinas. Las víctimas los violaron sistemáticamente, maltratados. ¿Por qué no nos preguntaron a nosotros? ¿Quién es mi sargento? ¿Quién es mi teniente primero? ¿Quién era mi subteniente? Y vas hablando con el regimiento 7, el 6, el 4, el 25, que hablan de sus superiores como el ejemplo, el liderazgo. Y ahí es donde se enaltece. Y cuando vos enalteces Malvinas, unís a los argentinos. Y el mundo te reconoce también. Y eso te da la posibilidad de decir, vale la pena seguir sembrando esa semilla de patria porque tenemos la experiencia de haberlo hecho. ¿Y por qué, Esteban, crees que se necesitaba denigrar a Malvinas? No, porque no lo logro entender realmente. No entiendo cuál sería el beneficio o el motus por tener que hacerlo.
porque se termina perdiendo la guerra o por qué razón le atribuís eso, ese accionar histórico? Me encantan tus preguntas, estás bárbaro. Fue Gracias. porque estuvimos, según cuentan los ingleses, a 48 horas de que la Task Force tuviera que pegar la vuelta, ir a buscar refuerzos. ¿Quiénes? ¿Los Archies? Sí. ¿Esto lo hicieron? Sí. ¿A ellos? De 125 barcos, le sacaron 40 barcos de combate y le hundieron 8 a la flota británica más poderosa del mundo. Sí. Con, con, con 2 abrelatas y con... Sí. Cuando los argentinos estamos unidos, somos inquebrantables. Inglaterra, lo dijo Churchill, el nieto, dijo, a los argentinos no hay que dejarlos levantar la cabeza, tienen que seguir comiendo mierda el resto de sus vidas. Es el imperio. ¿Qué me está haciendo este? Y así nos pasó con distintos países del mundo. Entonces hay que destruir a la Argentina. ¿Cómo? Sistemáticamente. Destruyo la educación, destruyo la defensa, todo lo que es defensa. Y eso fue lo que nos pasó, muy bien programado, muy bien estudiado durante 40 años. Entonces, dentro de lo que era destruir la defensa, destruir la educación, estaba Malvinas. Éramos el coletazo de la dictadura. Entonces lo metemos dentro de la bolsa de caquita de la dictadura y destruimos todos juntos. A todos, a todos. Pero los soldados también, sí, también. Bueno, entonces ahí tuvo que reinventarse la Argentina. Hay un artículo que escribió José María Carrascal en el periódico El ABC de Madrid. Él cubrió la guerra, era corresponsal de guerra y cubrió la guerra desde el continente. Y en un párrafo dice, fue tan fuerte el sentimiento que a pesar del resultado de la guerra, generó en el pueblo argentino que la revalorización del amor a Dios, el amor a la patria y el amor a la familia fue tan fuerte que automáticamente preocupó no solamente a las potencias desarrolladas del mundo, sino también a algunos integrantes dentro de lo que fue la República Argentina. Por eso había que empezar a destruirlos. Porque realmente el pueblo se unió. No había distinción ideológica, no había distinción política, no había distinción de credo religioso, no había distinción de clase social, de provincia de que vinieses. Éramos uno, la gran mayoría. Y es maravilloso cuando decís, es coincidente, y sí, y le salió bien, y sí. Por eso, Santi, siempre te voy a decir que sí a cada reportaje, porque ustedes son los que van a difundir esto, los jóvenes, porque ustedes van a saber la verdadera historia de nosotros. A nosotros nunca nos preguntaron ni de los medios ni de los historiadores durante más de 30 años, hasta que aparecieron ustedes con esas inquietudes de decir, che, ¿por qué no hablamos con los veteranos de guerra en vez de ver el filósofo, el historiador, a ver qué dice? Y ahí ustedes nos van a abrir las puertas del paraíso. Bueno, Esteban, gracias por tus palabras. Me sonroja el pensar que vos me estás elogiando a mí después de todo lo que hiciste, tanto vos como los otros veteranos. Pero bueno, gracias realmente. Si te parece, Esteban, me gustaría seguir tratando de entender y a la mucha distancia, no solo geográfica, sino histórica, lo que es más o menos el día a día de la isla, ya llegados ahí. ¿Te acordás cuándo es la primera vez? Si es que la hubo, porque tal vez fueron todos combates a distancia, pero ¿te acordás cuándo es la primera vez que ves un inglés? No, si el combate de distancia, o sea, lo escuchábamos todos los días porque todos los días nos bombardeaban desde sus barcos que estaban a 25, 30 kilómetros. ¿Por qué a esa distancia? Porque nuestra artillería llegaba a 15 y la de ellos llegaba a 40. Entonces, todos los días lo veíamos a la distancia y era la impotencia de no poder hacer nada. Ni con los aviones que pasaban al ras a una velocidad extremada, los Harrier era espectacular verlos, porque realmente era espectacular verlos. Y los barcos que se ponían a horizonte todas las noches también a bombardearnos. Y era la impotencia de no poder hacer nada. Y nosotros sí, o sea, estamos hablando desde el 1 de mayo que comenzó el combate, que comenzó realmente la presencia británica en las islas. El 21 de mayo ellos desembarcan a 100 kilómetros donde estábamos nosotros, en San Carlos,
Y hasta el 13 de junio, que fue nuestro combate, yo no lo veía a los ingleses. Por eso el 13 de junio fue como un desahogo, de decir, bueno, listo, ahora todo o nada. Y ahí fue. Y después, bueno, después tuvimos que convivir con ellos cuando fuimos El- prisioneros. claro, pero llevándome ese 13 de junio, vos después de prácticamente 2 meses Ujú. de comer mal, de vivir en una trinchera, de que te cambien de trinchera, de que la ropa mojada, de, bueno, todas las condiciones que me has contado y que uno ya sabe también por otras historias, se llega o sea, las ganas eran las de combatir, porque me acabas de decir, bueno, a todo o nada. ¿Es esa la sensación que tenías de, bueno, listo, estos 2 meses que estuve, mm, entre muchas comillas, mirando la guerra desde lejos, me las desahogo acá? ¿O qué sensación te genera cuando estás a punto de entrar al combate? El 13 de junio al mediodía, a las 3 de la tarde, estábamos escuchando, nos estaban bombardeando, haciendo la blanda de terreno, venía la artillería de ellos y tiraba y tiraba y tiraba a todo donde estábamos nosotros, porque ya Puerto Argentino estaba atrás, y nosotros estábamos dentro de la trinchera escuchando el partido Argentina-Bélgica por el Mundial 82, y puteando porque Argentina había perdido 1-0. Al poco tiempo, en un momento de salgo la cabeza y veo que un compañero mío, Julio Segura, por el efecto de las esquirlas de una bomba, cae mortalmente herido y algunos compañeros se desesperan por llevarlo en medio del bombardeo, no les importaba las bombas que caían, los metieron en una frazada e intentaron llevarlo hasta el hospital que estaba a 8 kilómetros y a los 500 metros vuelven y dicen Julio había fallecido. Y ahí me cambió la vida. Ahí me agarró un retorcijón y unas dolores y unos basta. Estamos hablando del 13 de junio. Antes era como decir, bueno, estamos todos juntos. Había un mutilado, el otro herido, un par de cosas que pasaron, pero estábamos vivos. Y ahí dije que se termine. O que nos agarremos o que firmen la paz, pero que se acabe esto. Ahí no aguantaba más. Y a la noche sabíamos que esa noche los ingleses ya estaban muy cerca, a no más de 1000 metros, y que el bombardeo o el ataque iba a venir. Entonces estábamos en una posición muy defensiva, muy atentos, muy activos, y en un momento nos dicen, ustedes salgan a buscar a los ingleses. De noche, sin reconocimiento, pero bueno, ya era mucha la adrenalina que vos tenías encima. Entonces bajamos, íbamos corriendo por el Valle Moegrup, se prendían bengalas de iluminación, nos tirábamos cuerpo a tierra para que los ingleses no nos detecten. Así nos fuimos desplazando, cruzamos un arroyo, Santi, con el agua hasta el cogote. Congelada el agua, empapados, como vos decís, flacos, con hambre, cansados, sin dormir, 70 días así, basta, no dábamos más. Y me acuerdo que yo apoyé el fusil y el casco contra el fusil y veo a mi alrededor, mis 90 compañeros estábamos igual, no hay más fuerza, basta. Y ahí aparece la voz del teniente primero Víctor Hugo Rodríguez que nos grita, a los gauchos, carrera mar, viva la patria. Y lo veo en medio de las bombas del humo, el tipo está subiendo solo. Y en un segundo veo que el sargento Manuel Villegas, que era nuestro jefe, iba subiendo solo, el subteniente. Y yo siempre aclaro esto, que cuando el ejemplo está delante, el ejemplo contagia, en cualquier orden. Y nosotros empezamos a correr detrás de nuestros superiores. Y el sargento nos iba gritando, acuérdense lo que hablamos, nos vamos a enfrentar con un gigante. Si bajamos la cabeza, el gigante nos va a llenar la cabeza de balas. Si subimos tirando, el gigante va a tener que bajar la cabeza. Y cuando llegamos arriba dijo, Dios ya decidió quién se queda y quién vuelve. Cuando llegamos arriba era un infierno, literalmente un infierno que no se veían si eran argentinos, ingleses, sombras que corrían, griterío, bombas que explotaban alrededor tuyo, granadas que explotaban, trazantes luminosos de todos los colores. Era y no tenés idea lo que tenés que hacer. Nada, te quedás ahí agazapado y decís, no sé qué tengo que hacer. Y en eso el sargento nos grita, vamos a avanzar, y cuando avanzamos hicimos 10 pasos para adelante y una lluvia de balas de no más de 30 metros a la redonda nos obligó a buscar refugio, a tirarnos de cabeza al piso. Y después, bueno, me entero que un compañero mío me pega el grito, Tries, estoy herido. Era el soldado ruso que le da un torniquete en el brazo y le digo, Mario, después te saco. Me arrastro a mi posición, lo veo el sargento que está tirado unos 7, 8 metros allá adelante. Le pego el grito, le digo, mi sargento ruso está herido. Y me grita, yo también. Digo, ¿qué tiene? Tengo un tiro en la panza. Y se me decía, tire donde están saliendo las trazantes. Las trazantes son las balas naranjas que uno ve de noche.
Cuando veo dónde salen, apunto, digo, mi sargento está en el medio, no le puedo tirar. Me dice, tírale igual, que yo estoy liquidado. Digo, mi sargento, no le puedo tirar, córrase. Me dice, tírale igual, que yo estoy muerto. Digo, si usted no se corre, no le tira. Entonces el sargento veo que estira el brazo para agarrar el fusil. Cuando lo está agarrando, le pegaron un tiro en la mano. O sea que el inglés lo tenía justo en la mira. El sargento se da vuelta, se saca el correaje, saca las granadas y le digo, mi sargento, lo vamos a buscar. Me dice, quédense ahí, no se levanten y esperen órdenes, que nos tienen rodeados. Y cuando levantó la cabeza había miles y miles de bolitas de fósforo que estaban cayendo arriba nuestro y nos estábamos quemando vivos. Al lado mío tenía un compañero, José Luis Cerezuela, tenía 18 años, era analfabeto, era cartonero y se bancó la guerra como un gaucho. Le digo, Lupín, vamos a buscar a Villegas. Al toque me dice, sí, Tría, vamos. Cuando estamos por salir con el fusil, le digo, dejá el fusil acá. Tría, nos van a hacer bolsa. Le digo, dejá el fusil acá. Apoyamos el fusil, levantamos los brazos, caminamos los 7, 8, 10 pasos, lo agarramos al sargento, lo arrastramos hasta debajo de una piedra. Le salía mucha sangre, me pidió agua, nunca tomamos agua potable en Malvinas. No había médico, no había camillero, no había enfermero, no había forma de pararle esa hemorragia que tenía en la panza. Y me dice, Tries, contale a mi mamá, a mi mujer, a mis hermanas, como vos veas que ellas van a sufrir menos que yo me quedé acá en el campo de batalla. Una bomba, una esquirla, un francotirador. Y a mi hija Silvana, y Silvanita era su hijita de 3 años, que él siempre nos decía que él quería volver al continente y abrazarla y llenarla de besos. Y cuando la recordó a ella se puso a llorar. Empezó a rezar un Padre Nuestro completo. Y me dice, Tri, yo no me pongo ni en héroe ni en estúpido. Pero esto es una bolsa de fuego que tengo arriba de la panza, yo no aguanto más este dolor. Estamos a 8 kilómetros del hospital. Pegame un tiro y hacete cargo del grupo. Le digo, mi sargento, tenemos como un asado. ¿De qué asado me hablas? Le digo, me hago cargo del grupo. Lo agarro el soldado Cerezuela y le digo, andá a buscar a los 10 soldados que están desparramados uno por uno, combatiendo ahí arriba y hacerlos bajar. Perdimos la altura, hay que bajar. Y el sargento me pedía que por favor no lo tocásemos, que le dolía hasta el alma y se quería morir tranquilo, desangrado debajo de la piedra. Y con otro soldado lo cargamos y empezamos a los gritos para que nuestros amigos no nos disparen, bajando del campo de batalla. Caminamos los 8 kilómetros para llegar hasta el hospital, donde la maravilla de nuestros médicos, un hospital lleno de catre de heridos, le salvaron la vida al sargento Villegas y a cientos de soldados más. Eso es lo que pasó. Esa es una ínfima historia de 90 soldados la noche del 13 al 14 de junio. Y con el correr de los años te enterás de que hay infinidad de historias de amor genuino entre hombres en una situación tan límite como la guerra. Por eso Malvinas es hidalguía, es honor, es valores, es hermandad. Y todo eso es patria. Y cuando te enteras de las historias, vos decís, loco, los que estaban en las balsas del crucero General Belgrano, 36 horas sin saber a dónde iban a ir. Y estaban vivos, y así con cada uno. Por eso hablamos con los jóvenes, chicos. ¿Qué se siente, Esteban, cuando me venías contando? Creo que se me había puesto la piel de gallina 48 veces en todo tu relato, pero algo que me choquea demasiado y que te quiero pedir, como puedas, si es que se puede, ¿qué se siente que una persona que uno considera un amigo y hasta seguramente un hermano del alma te pida que le pegues un tiro y le saques la vida? ¿Cómo se reacciona ante eso? Te voy a contar unos minutos antes. Antes de subir al monte a combatir, nos juntamos los 13 del grupo y tipo los mosqueteros nos dijimos, loco, el que está mutilado no baja, dale, no, y el que pide que lo mate, listo, dale, mutilado no bajamos, no, listo, pacto, listo, está. Cuando hay vida hay esperanza. Y, y yo me acuerdo de esa promesa que se hizo entre todos antes y ninguno la cumplió. Y todos bajamos a los heridos que pudimos cargar. Y eso es la lealtad. Hay una película que lo marca también, que es Hasta el último hombre, película, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, que vos decís,
¿Y cómo se da ese paso adelante? Porque la fe supera el miedo. Y es verdad, cuando vos tenés realmente fe y estás convencido lo estás haciendo, lo haces bien, hasta donde llegues. Pero es algo mágico y es algo maravilloso. Y en ningún momento pensé en cumplir. Fue la única orden de mi sargento Manuel Villegas que no le cumplí. Y, y es así. Hoy la mujer me dice, che, Esteban, hubieras cumplido la orden, dejate hinchar. Ah, es que Esteban es increíble. Bueno, tampoco soy Einstein al descubrir esto, pero le salvaste la vida a una persona y eso es impresionante. O sea, vos lograste que un padre se reencuentre con su hija y que tenga muchos años de vida más. Y vos literalmente lo hiciste. Yo entiendo lo que me vas a decir, que no fuiste solo vos y lo sé, pero tanto vos como todo aquel que haya tenido una situación parecida y haya actuado como vos, generaron vida, hicieron que un padre se encuentre como una hija, como te digo, que se transcurra una vida. Es realmente impresionante lo que hiciste, lo que han hecho, es increíble, ¿no? Durante la charla ya te he agradecido antes y te voy a seguir agradeciendo porque no se tiene noción. O sea, yo hace 27 años, yo tengo 27 años y Malvinas es un tema que es recurrente, que me gusta investigarlo, que pregunto y me genera curiosidad, pero igualmente nunca logro terminar de tener noción porque me acabo de enterar, por ejemplo, de esta historia y uno no llega nunca a realmente dimensionar lo que vivieron y por las cosas que tuvieron que pasar. Es increíble. ¿Sabés cuál es el premio más hermoso que me puso la vida, la medalla más gigante que me pusieron en el pecho? Que el nieto, el hijo de Silvana, de esa niña de 3 añitos, se llama Lucas Esteban. Y Esteban es en honor a mí, así que, ¿qué más le podés pedir a la vida? ¿Viste? Cuando decís, y cuando me preguntan, ¿y qué es Manuel para vos? Y es mi hermano. ¿Y qué es el Cata Carballo? Es mi hermano. Pasaron cosas, uno a veces en un reportaje se pregunta lo superficial, pero han pasado tantas cosas de humanidad no en el combate mismo, en la convivencia misma. Cuando no tenés pan, y viene un compañero y te convida un pedazo de pan, y vos lo mirás y a este ni lo saludaba y vino a traerme un pedazo de pan. Y por ahí tu amigo dice, no, es el único que tengo y se lo come solo. Entonces vos entendés, yo digo que Malvinas para mí fue un diccionario de la vida. En 74 días he aprendido todo lo de la vida, desde la muerte hasta el renacer, hasta el amor, hasta la fe, hasta todo. Entonces, hoy, con mis 63 años, puedo decir, volví a poder encontrar el equilibrio mío, porque en un momento sí el sistema me quemó la cabeza y me metí dentro del sistema y no existía y era un desastre. Hoy volví a valorizar todo lo que es, lo hermoso que es vivir. Por eso hablamos con ustedes. No quemen etapa de sus vidas y sigan en el día a día, sigan agradeciendo y celebrando la vida en cada instante. Tal cual. Ya como para ir cerrando lo que es la etapa Malvinas y después me encantaría entrar en lo que es el post, para también entender que obviamente hay una guerra post la guerra y por eso también lamentablemente muchos veteranos terminan tomando una decisión cuando llegan acá, pasa un tiempo, pero vos me decís, ocurre toda esa situación en junio, llegan al hospital y ahí, ¿cómo prosigue? Porque sé, porque te he escuchado en otras entrevistas y porque lo comentaste acá, que en un momento quedás como prisionero. Desde el hospital, desde que llegan esa vez al hospital hasta que te toman como prisionero, ¿qué pasa en el medio? Dentro del hospital me quedo en un momento sentado y lo veo al subteniente Aristegui que estaba derechito al lado mío sentado. Digo, mi subteniente, ¿qué tiene? Y me señala el cuello, tenía un tiro en el cuello que le había atravesado. Estaba quietito ahí, digo. Y empezaron a caer los camiones con mis compañeros heridos. Entonces, bueno, tratar de alentarlo, de ver, darle fuerza, darle no tenía nada, y todo eso fue un aliento hasta que llegó un momento que rebalsaba de catres y de heridos. Viene un médico y me dice, ¿usted qué tiene? Nada. Digo, bueno, salga. Y bueno, salgo y ya estaba aclarando el día.
y miro hacia la izquierda, que era donde el monte de donde venía, a la derecha estaba Puerto Argentino, pero a unas 10 cuadras, y veo que empieza una marea humana corriendo todo, encuentro algunos compañeros, le digo, che, ¿qué hay que hacer? No sé, rajemos, qué sé yo, cuando fuimos todos medio corriendo, caminando, cuando llegamos a la zona de Puerto Argentino de del caserío, encuentro de la vereda izquierda soldados ingleses tomando algo, y de la mano derecha soldados argentinos con el fusil al hombro terciado. Digo, esto va a ser una masacre. Y no, la guerra había terminado, o se había firmado el cese del fuego. Y entonces nos juntamos todos en un rincón del muelle y había un listado, estaba el Furriel, que es el asistente del capitán, que tiene todo el listado de los 150, 130 que éramos. Ahí viene Tríes, uy, lo tachó a Tríes. Me acerco, le digo, che, Claudito, ¿cómo andamos? ¿Qué te...? Y digo, ¿me tachaste? Sí. ¿Y todos los demás que no están tachados? Me dice, no sé, no volvieron. Digo, esto es terrible. Y esas horas fueron terribles. Ahí viene el Pato Pérez, viene el Enano Gómez, viene, tachalo, tachalo, tachalo. Y bueno, ahí nos enteramos de los muertos y de los heridos. Y después nos meten en un galpón, todavía yo no tenía más el armamento porque a mitad de camino el sargento me dijo que lo tire al agua, que la guerra había terminado. Pero todavía estábamos algunos con armamento y comimos una lata de dulce de batata, queso, mal porque el estómago ya estaba así chiquito, así que todos descompuestos. Y después nos toman prisioneros y nos dicen, bueno, en columna hay que ir hacia el lado del aeropuerto y dejar el casco. Bueno, ahí fue una requisa, habríamos tenido 5 o 6 requisas en todo el camino. Algunos te trataban bien, otros más o menos, otros mal, como es lógico ser humano. Y nos metimos en el aeropuerto y ahí había que sobrevivir, no nos dieron nada, ni comida, ni nada. Fueron 3 días de estar dentro del aeropuerto hasta que nos embarcaron en el buque Canberra, que entraron 5.000 prisioneros de guerra más o menos, y de 3 días de navegación, que ahí sí nos iban dando comida poquita, después nos enteramos que era para que el estómago se vaya acostumbrando, y ya se había firmado el cese definitivo del fuego. Antes no, estaban ahí. ¿El cese se firma el día después de todo el acontecimiento que me comentaste de noche o ya se había firmado antes y todavía no había llegado la noticia? No, por lo que me enteré, porque yo lo tuve en un programa de radio al general Menéndez, que había sido el gobernador de las islas, y él me dijo que a las 10 de la mañana se empezó a dialogar con Jeremy Moore, que era el comandante de las Fuerzas Terrestres Británicas, y a las 2 de la tarde se unieron los dos a firmar el cese del fuego, a las 2 de la tarde, del día 14 de junio, de ese día, exactamente. Mm, exactamente. Y después, bueno, llegan al aeropuerto, están 3 días ahí. La situación era, nada, me imagino que todos juntos y al mando de lo que decían los soldados ingleses. ¿O cómo fueron el transcurrir esos 3 días en el aeropuerto? Era el campo de prisioneros donde el aeropuerto tenía un sector de la pista estaba ensamblado, así que la desarmamos, nos armamos nuestras propias covachas. Me acuerdo que una tardecita, noche, habíamos encontrado un bolsón con leche condensada, comimos como 10 tarros de leche condensada, nunca más en mi vida pude comer leche condensada. Eh, y en un momento éramos 5 que estábamos sentaditos ahí dentro de la covacha y se corre la placa que habíamos puesto como puerta. Y se asoma un soldado inglés, se agacha así y nos mira y le dice, you, el que estaba a mi derecha, and you, come on. Y se fueron los dos. Y no volvieron a la noche. Dijimos los tres que nos quedamos, esto los hicieron bols. Y al día siguiente volvieron. Y nos dijeron que les tocó esa durísima misión de hacer una fosa común y ahí nos dijeron, murió el soldado Cao, el soldado Folch, Reyes Lobos, Segura. Y fue duro para ellos. Yo creo que si me hubiera tocado esa misión, no sé si hubiera hoy podido estar hablando tan abiertamente. Pero bueno, después se ve que habrán empezado a firmar papeles y empezaron a mandarnos en oleadas arriba del barco y nada, o sea, no hubo interacción con ellos. Sí, me acuerdo que en un momento me apunta un soldado inglés y me dice en inglés, ¿cuánto ganas? Y le digo, no, esto es gratis, esto por la patria. You're crazy, me dijo. Y después lo entendí, digo, claro, estos no mueven un pie si no le ponen la plata primero en el bolsillo. Entonces,
Esa es la gran ventaja que tenemos los argentinos sobre los británicos, que hacemos la cosa por con el corazón. Ellos lo hacen todo por intereses económicos. Así que por eso estamos ganando la batalla ahora. Es que sí, me imagino para la cabeza de un inglés, de un soldado inglés y hasta de un soldado de muchos países, no tiene que ser por qué son inglés, justo en este caso sí, eh, el, la incredulidad de decir, estos tipos pasaron por todo lo que pasaron, en las condiciones que las pasaron, por todo lo que has comentado vos y lo que ya sabemos, y por el corazón y el amor a la patria y el amor a su pueblo. Es para un tipo que realmente está ahí, sobre todo por el, el dinero que también se le paga, no le debe caber en ningún rango de la cabeza, sobre todo en las condiciones que se habían vivido, porque esto ya no era hacer ejercicios de práctica y de entrenamiento en Argentina continental, era haber ido a una guerra y haber visto morir gente y bueno, y todo lo que ya has comentado. Entonces, qué, qué increíble y cuánto, cómo multiplica y agranda la historia de todos ustedes el haberlo hecho por el simple amor a la patria y a la hermandad que se había generado entre ustedes mismos. Perfecta definición. Esteban, y cuando volvés al país, qué fecha era? Qué día tocas tierra argentina continental? Llegamos a Puerto Madryn el 19 de junio y a nosotros en el barco se corría el run run de pasillos que decían, che, el pueblo nos está esperando con piedras y palos porque nos rendimos y nos van a paliar. Entonces yo tenía un soldado, en nuestro grupo había un soldadito inglés y yo trataba de hablar lo más fácil, lo mejor posible de inglés y lo más fácil para que yo lo entendiese. Y le digo, decirle al capitán del barco que nos lleve a otro lado porque nos van a paliar, como si mi palabra hubiese tenido peso. Y, y cuando llegamos a Puerto Madryn era una fiesta. Hay un periódico del 19 de junio de 1982 que dice el día que Puerto Madryn se quedó sin pan, porque nos dieron todo, todo, pedían nos tocarnos, dame un botón, déjame que te abrace. Yo no tuve la fortuna de quedarme un tiempo en Madrid, nosotros y las oleadas llenaban los camiones, los Unimog, para sacarte rápido y llevarte a Trelew, de Trelew, aeropuerto, a Palomar, provincia de Buenos Aires. Pero hubo compañeros míos que sí, que no entraban más a los camiones y se quedaron conviviendo con la gente de Puerto Madryn y dice que los atendieron como reyes, que eran faraones y bueno, eso es nuestro pueblo. Después, bueno, después volvemos a lo que hablamos al comienzo, ¿no? Había que tapar Malvinas. Malvinas era un pecado capital. Pero bueno, ese fue el regreso con nuestro pueblo. Y hubo ciudades del interior, vos escuchás a los veteranos que llegaron a Corrientes, o llegaron a Mercedes, provincia de Buenos Aires, o llegaron a distintos puntos del interior del país donde el recibimiento fue majestuoso. En Buenos Aires no había nadie, nadie. Y por 43 años no hay nadie. Pero bueno, eso es otro tema. Eso, porque una de las, como te he comentado, a mí Malvinas siempre ha sido un tema que me ha generado mucha curiosidad y un comentario que justamente se hace, que me lo he escuchado muchas veces, es que los veteranos de guerra recibieron mucho destrato, si se quiere, en el posguerra. A un poco ya lo habíamos hablado, pero ahora cuando me comentás lo de Puerto Madryn y los diferentes puntos del país, bueno, por lo que me comentás es todo lo contrario, ¿estuvo ese destrato? Si estuvo, ¿de parte de quién fue? ¿Lo sintieron de parte del resto de la sociedad y del pueblo? ¿Cómo lo sentís vos ahora, habiendo pasado ya 40 años? Yo creo que hubo un mensaje de arriba hacia abajo en el cual empezaron a defenestrar Malvinas y que el sentimiento genuino del pueblo no se podía reflejar hacia el soldado. Yo, cuando me entregaron el documento y me fui a hacer mi vida civil, a reinventarme, fui a buscar trabajo con mi currículum. Entonces todo era perfecto, sí, muy bien, técnico electrónico, 2 idiomas, buenas calificaciones, sí, perfecto. Eh, ¿Usted estuvo en la guerra? Sí, sí, fui a defender la patria. No, no, discúlpeme, loquito de la guerra no tomamos. Señor, me pasó con 3 empresas multinacionales. Entonces digo, lo borré el currículum y al día siguiente conseguí trabajo. Y ahí me di cuenta que nadie estaba preparado para ver qué hacer con los soldados que volvieron de una guerra.
No hay un sistema preparado como pasa en los países beligerantes. Acá era, ¿qué hacemos con estos pibes? ¿Qué sé yo? Entonces hubo un grupo importante de compañeros míos que empezaron a reclamar por nuestros derechos, la salud, trabajo y vivienda, la dignidad. Y los paliaban, terminaban presos, pero ellos empezaron a reclamar por el mismo momento del regreso, en el mismo momento del comienzo de la democracia. Ibas al hospital militar y te decían, no, no, señor, usted ya cumplió con la patria, usted vaya al hospital civil. Y te ibas al civil, no, a vos te mandaron los milicos, no eras nada para nadie. Yo tuve una contención familiar, de amigos, social, en la cual me metí en eso, me borré mi condición de veterano y seguí callado, sin hablar con mi familia durante 20 años. Nadie sabía qué había pasado en la guerra. Lo fui llevando, yo tenía que sobrevivir. Pero hubo compañeros, como vos bien lo mencionaste, volvían al lugar y de origen, y de dónde estuviste, de nada, qué inútil que sos, que esto, aquello, y se quitaban la vida. Entonces, todo eso que no tuvieron contención, que no tuvieron ese abrazo, como hoy sí lo tuvimos, como lo tuvimos en los primeros desfiles, en el 2016, por los 200 años de independencia, tuvimos nuestro primer desfile, caminamos 30 cuadras con el pueblo de los balcones de la Avenida Libertador, todos aplaudiéndonos, y la gente que estaba al lado de las vallas con su alpargatita rota y con su bebé en brazos, un día que hacía mucho frío, nos decían gracias, y nosotros le decíamos gracias. Entonces dijimos, el pueblo no tuvo la culpa, al pueblo lo manejaron, porque si no el pueblo... Y entonces cuando llegamos al campo de polo, que eran 35 cuadras después, nos abrazamos y dijimos, si esto lo hubiéramos tenido 30 años antes, qué distinta hubiera sido la vida del veterano de guerra. Entonces creo que hoy podemos sociabilizar y hablar libremente de muchos temas y no echarle la culpa a nadie. Es un país que es pacífico, un país que nunca supo qué hacer con los veteranos. Entonces hoy que sabemos hablar, que hoy podemos sentarnos con un político y sabemos cuando nos están mintiendo o cuando nos podemos crecer en algo conjunto, ya aprendimos mucho. Antes, guarda que vienen los locos, los milicos de esto, y veíamos pateando las cosas, qué sé yo. Pero bueno, todos aprendimos. Fue una maduración. ¿A qué sentís que es, a qué le atribuís el cambio, Esteban, de estos últimos años? A ustedes, a los jóvenes. Eh, Nosotros a veces vamos a escuelas donde los docentes o los directivos no tienen idea y te quieren hacer dos preguntitas nada más, pero ustedes empiezan a preguntar desde su inocencia o desde su curiosidad o desde su querer saber. Bárbaro. Que no agarraron un libro, pero, che, estoy escuchando a este tipo, ¿y qué pasó? Entonces empezamos un ida y vuelta. A nosotros empezamos preguntas que por ahí me hacen y no las sé responder, vuelvo a casa y las empiezo a googlear y empiezo a ver, digo, ¿qué pasó con esto? Porque, a ver, muchas cosas fuimos creciendo mucho. Entonces, hoy sabemos que no es Malvinas lo que va a reconstruir la nación argentina. Son los sentimientos que nos genera Malvinas o situaciones límites, como nos pasó hace un mes atrás que se inundó Bahía Blanca. Y el pueblo volvió a ser solidario 100% de todos los puntos del país, y eso es el argentino. Después se olvida. Che, ya bajó el agua, ahora habría que ayudarlos a limpiar. No, ya está, yo ya cumplí. Con nosotros pasó lo mismo, entregaron todo, se hicieron colectas solidarias en todo el país, pero ahora volvió el soldado, bueno, ya está, yo ya cumplí. Bueno, nos falta ese pequeño puntito para decir, para, y ahora falta el abrazo. Nosotros vamos a escuelas donde los pibes llegan descalzos, llegan golpeados, violados, sin comer. Y digo, él tiene su propia guerra de Malvinas, su propia batalla. ¿Qué le voy a hablar yo de lo que fue Malvinas si la está padeciendo todos los días? Entonces sí, lo que le podemos sembrar en ese corazoncito es una abrirle sus valores. Lo que él tiene acá adentro lo va a poder hacer en algún momento de su vida. Entonces, hacerle despertar eso. Vos podés por vos mismo. Pero mi viejo, mi vieja, vos podés por vos mismo. Soñá. Soñá, y cuando puedas empezar a generar tu propio sueño, hacelo. Pero vos lo vas a poder hacer. Y hemos visto cambios majestuosos. Mucho en Santa Fe, en Chaco, en Corrientes, donde hay necesidades de sacar un poquito ese sometimiento de que si sos mujer o que sos un niño tenés que cumplir con los mandatos y poder decir, no, yo me puedo desarrollar solo. Así que esa es nuestra misión hoy.
porque las batallas en la vida las tenemos todos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Nos quedamos en la trinchera llorando y diciendo por qué me está pasando esto? ¿O salgo y enfrento la vida? Lo hicimos allá con 19 años sin saberlo. Lo seguimos haciendo. Tal cual, tal cual. Esteban, y ya me encantaría meterme con lo de Malvinas, Educación y Valores, pero dijiste algo al pasar que estuviste 20 años sin hablar de Malvinas con tu familia, hasta que en un momento pudiste empezar a hacerlo y bueno, y hoy por hoy eso te permite también tener esta charla, obviamente hacer el trabajo que hacen. Quería consultarte si hubo en un momento que te hizo un clic y por eso pudiste empezar a hablarlo, si fue una cuestión de tiempo o por qué se da ese cambio de estar 20 años sin poder hablarlo o sin hablarlo y ahora el poder hablarlo tan naturalmente, si se quiere, y tan vívido, con recuerdos tan vívidos. Vos sabés que a mí me hizo un clic porque leía libros y digo, esto no es lo que pasó. Los maltratos, todo eso, la desmalvinización. Digo, pero esto no fue lo que pasó. Y yo puteaba, porque esto no es lo que pasó. Entonces vino una persona y me dijo, chamo, vos estás puteando por todo esto, ¿por qué no vas vos y hablas de lo que te pasó? Fue un sopapo en la nuca que me hizo llorar durante 2 horas y como que hice una catarsis así, dije, listo. Y empecé a ir a las escuelas. Y coincidentemente, muchos veteranos de guerra también fueron 20 años. Y no sé qué clic les hizo a ellos, pero hoy, viste, decís, ¿cuánto estuviste? Y 20, 25 años, o sea, como que fue un común denominador de varios. Así que debe haber habido algo socialmente o algo que yo no lo sé. A mí me fue eso. Y de ahí empecé. El hecho de interactuar dentro de las escuelas donde yo iba y digo, te pide, ¿qué va a saber de Malvinas? Si viene porque le dan de comer, le dan su plato de comida al mediodía, ¿y qué me va a preguntar de Malvinas? ¿Viste? Esos prejuicios idiotas que uno tiene. Y el pibe me empezaba a preguntar el corazón. Y pues, te desarmaba, y decías, sí, ¿por qué lo prejuzgo? Si estos chicos empiezan a trabajar desde su inocencia y desde su querer saber. Entonces, bueno, ahí empezamos a formarnos también en distintas asociaciones. Los centros de veteranos de guerra en cada municipio, en cada provincia fueron ayudando mucho, porque vos te creías, sí, yo tengo una historia, y de pronto te encontrás con un piloto y me dice, no, yo fui a atacar al Invencible. ¿Cómo? ¿Qué? Contámela. Y viene el otro y me dice, yo estuve 36 horas en una balsa con agua helada y un muerto al lado. No, loco, y contame, ¿y cómo sobreviví? Empezás a ver que todas son historias riquísimas. Y todo hace una gran construcción de Malvinas. Y ahí es donde uno empieza a escuchar, a encontrar esto, una escucha. Alguien que del otro lado te está escuchando y quiere saber un poquito más. Y entonces uno ya se siente que dices, che, tengo que darle una respuesta a este personaje que me está preguntando. Y ahí va toda una evolución conjunta, en uno como persona, el pueblo, la sociedad, el sistema educativo, las escuelas, los directivos, los docentes, y bueno, y eso es un crecimiento que nos hizo hoy estar parados como estamos, que es inimaginable. A mí el teniente primero, Chuli Rodríguez, hoy teniente coronel retirado, me decía, Esteban, sigamos sembrando, porque él está a la par nuestra, sigamos sembrando, pero no esperemos ver los resultados en vida. Eso lo van a ver nuestros nietos. Y yo hoy lo llamo por teléfono y le digo, Chuli, estamos viendo los resultados en vida. Y nos quedan muchos años para seguir viendo esto. Y nos reímos juntos porque decimos, se ganó la batalla. ¿Sentís que sí? ¿Sentís que se ganó la batalla? Sí, lejos. Ya no se puede desmalvinizar más. Un grupito de veteranos que se politizaron y que vendieron la causa ya están desapareciendo. El mundo ya no se está escuchando. Este, eh, tenemos que todavía llegar bien al corazón de la educación, del sistema educativo, pero ya se están abriendo puertas. En Mendoza se firmó un convenio extraordinario con la Universidad de Mendoza. En Salta está pasando lo mismo, en Entre Ríos también, en distintas provincias. Y vos decís, es lo que nosotros necesitamos, que el sistema educativo cambie y que de Malvinas se hable así. No te digo que nos hagan héroes, que se hable así, con las verdades, con nuestras verdades, porque tampoco mi verdad, todo lo que te conté, no es una verdad absoluta, es mi verdad. Pero por ahí mi compañero de pozo te la cuenta cambiada. Es lo que mi cabeza pudo asimilar, tamizar y decir, bueno, todo esto cae y todo esto queda. Entonces, entre todos vamos haciendo la rica historia de Malvinas. Pero sí, esta batalla ya está ganada. Sí, tal cual. Y además, Esteban, es como vos acabas de mencionar, dentro de la misma guerra, dentro del mismo acontecimiento histórico, si se quiere,
cada uno vivió su propia guerra. Entonces, hay guerras de Malvinas como cuanto hay soldados que la vivieron, Totalmente. porque mismo tu compañero de trinchera de Pozo de Zorro puede haber estado el Totalmente. 99% de la guerra a 2 metros tuyo, a 1,5 metros tuyo, pero su perspectiva es distinta, sus pensamientos son distintos, su postguerra es distinto, entonces es tal cual, uno nunca llega a descubrir del todo Malvinas porque cada persona con la que uno habla tiene una historia para contar, un suceso para contar, así que me parece excelente y ya metiéndonos más en lo que es Malvinas, Educación y Valores, me parece excelente lo que hacen, el transmitir sus vivencias y a raíz de eso los aprendizajes que le fueron dejando a generaciones que ya a mí me cuesta muchas veces aparentarme con Malvinas y nací en el 98, no me quiero imaginar a personas que vinieron 2000, 2005, 2010. Entonces, el que ustedes logren llevarles esas vivencias y esos aprendizajes realmente es para destacar, incluso también después de todo lo que ustedes ya tienen para destacar. Y lo más lindo de todo es que hoy, ninguno de los días que integramos Malvinas Educación y Valores, hacemos absolutamente nada, nada que no sintamos ganas de hacer. Che, hay que hacer 1000 kilómetros porque hay que llegar al Chaco. Vamos, dale, ¿qué vamos? 2 autos, dale, listo, armamos todo y nos vamos. Y todo lo hacemos divirtiéndonos, riéndonos, y nuestras parejas, nuestra familia, vayan y háganlo porque es nuestra esencia y eso es lo más rico. Digo, no hagamos nunca más algo que sintamos la obligación. Hoy tengo que ir. No, no, no. Si no querés, no, no vayas. Vos querés, dale, va otro. Y eso es vivir plenamente. Esteban, me gustaría igualmente ir bien preciso a lo que es Malvinas, Educación y Valores y todo el trabajo que hacen. Mira, justamente es Malvinas desde otra perspectiva. Es Malvinas desde sembrar realmente semillas de patria, porque sabemos que la nación argentina se está poniendo de pie, se tiene que terminar de poner de pie, tiene que volver a formarse, pero desde las bases. Entonces, Malvinas, hemos estado hablando una hora de lo que fue la guerra de Malvinas. Muy interesante. Pero Malvinas es futuro. Malvinas es tus hijos. Malvinas es las generaciones que vienen, porque desde Malvinas se están aferrando varios países europeos fundamentalmente y norteamericanos, porque es la puerta de ingreso a la Antártida. El ingreso a la Antártida es la reserva de recursos naturales de la humanidad. Agua potable, petróleo y todo lo que implica el, el continente antártico, más el cruce bioceánico entre el Océano Pacífico y el Atlántico, gratis. Eso es Malvinas. Entonces todavía, porque el sistema educativo no se modifica, porque los libros no se imprimen acá, se imprimen en otros países que están interesados en que la educación acá no progrese. Entonces, desde Malvinas Educación y Valores nosotros tenemos talleres de formación docente, tenemos acuerdos firmados con universidades para ver Malvinas desde esta mirada, desde lo que significan los valores de cada uno de los seres de habitantes de nuestro hermoso país que se generaron en la guerra o que los descubrimos en la guerra, se habrán generado hace 200 y pico de años. Entonces, despertá a ese monstruo gigante que tenés vos como ser humano para decir, yo puedo hacer esto, yo puedo ser presidente de la nación, yo puedo ser presidente del mundo. Sí, claro que sí. Puedo ser Messi, claro que sí, pero tenés que practicar, practicar, practicar. Pero hacelo. Y eso es lo que nosotros despertamos. Entonces a veces llegamos a las escuelas donde los chicos o los docentes, ay, otra vez te me va a hablar de Galtieri, de los muertos, de la dictadura, y terminan y los docentes están emocionados porque dicen, digo, ¿por qué no me decís, vos me mandaste a la guerra? ¿Vos sos la seño de 4.º grado? Sí, vos me enseñaste lo que significa la bandera. Vos me enseñaste los valores, el orgullo de ser abanderado, de llevar la escarapela. Vos me lo enseñaste. No fue Galtieri que mandó la guerra. Mi familia fue la que me dijo, estos son los valores que hay que seguir defendiendo. Y hoy hay todo un sistema que te aplasta. No hay nacionalismo, no hay patria, no hay valores, no hay hermandad, hay obsecuencia dentro de un celular y no sabes cómo está tu amigo, tu compañero, tu compañero de banco.
y viene con cara de traste. Y bueno, tendrá cara de traste. Abrazalo, porque por ahí perdió a alguien, por ahí tiene una situación extrema. Entonces, empezar a despertar a esos monstruos gigantes que tenemos como seres en cada uno. Y eso es Malvinas, Educación y Valores. Somos 10 veteranos de guerra, hay oficiales, suboficiales, soldados de las tres fuerzas. Hay muchos que quieren entrar y le digo, flaco, entra, acomodate. Me dice, no, yo tengo la estructura de piloto y no puedo. Bueno, cuando te saques esa armadura y seas humano, sentate al lado de ese pibe que te está escuchando, que tiene 3 años, 5 años, 10 años, 20 años. ¿Y qué quiere escuchar? ¿Cómo se quiere ir? ¿Abrazarte y decir gracias por lo que hiciste? ¿O me llevo esto, flaco, y ahora quiero ser profesor de historia porque quiero saber más? ¿O quiero ser piloto como vos porque es eso? Es empezar a despertar amor por la vida. Y en Mendoza fue algo maravilloso que se gestó hace un par de años, donde nos llaman de la Universidad de Mendoza, de la Regentía, que son 8 universidades, y nos dicen, les vamos a ofrecer a los veteranos de guerra de acá de Mendoza un curso de oratoria y de expresión corporal, gratis. ¡Wow! Se anotaron 32 veteranos de guerra a formarse, y después fuimos con José Cruz a darle la pincelada de, bueno, ahora tengo todo esto, ya sé expresarme, pero me faltan, digo, te falta abrir el corazón nada más. Y su exposición se llama Del corazón a la palabra. Ellos dicen, no, yo quiero llamarme Malvinas. No, no, Malvinas Educación y Valores es esto. Ustedes son otros. Nosotros somos formadores. No somos una asociación que tenemos que estar. No, no, no. Yo no quiero figurar en ningún lado. Quiero que vos te sientas feliz de lo que estás haciendo. Y vos, y vos. Y que cada uno se sienta feliz. Esteban, ha sido un enorme placer tenerte como participante, como el protagonista de esta fecha. Em, no me va a alcanzar ni estos minutos, ni esta hora y media, ni creo que el resto de la vida, tanto para agradecerte a vos como a todos los combatientes, los que están y los que ya no están. Y me voy a tomar el atrevimiento de hablar en nombre de más de 40 millones de habitantes del pueblo argentino para agradecerte realmente y de todo corazón, porque lo que han hecho es algo increíble, es algo de amor patriótico puro y duro, y no tengo ningún tipo de dudas de que si más argentinos, que los hay, pero si más argentinos sintiesen la patria y la argentinidad como ustedes la lograron sentir y defender en ese momento, y como la siguen logrando defender y transmitir todos estos días y con todo el trabajo que están haciendo, la Argentina sería un mejor país sin lugar a dudas. Santi, gracias por este cierre, por esta devolución. Sé que lo estamos logrando. Sé que necesitamos de muchos Santis en las redes, porque hoy es la forma de comunicar y es la forma de informar. Estamos a disposición de quien lo requiera en cualquier parte del mundo, porque el mundo lo tenemos que ir cambiando y lo van a cambiar ustedes los jóvenes con este compromiso, con este respeto, con esta formación y con la cual me sentí en esta hora y media que estuvimos compartiendo. Así que gracias, celebrar la vida, levantar las copas y agradecer por tanto. Gracias. Si llegaste hasta acá es porque te tiene que haber gustado la charla, y si te gustó la charla, no te olvides de demostrarlo. ¿Demostrarlo cómo? Poniéndole me gusta acá abajo, con el pulgar ese que está así, si estás en plataforma de audio valorizando con 5 estrellas el podcast. Nada, es una cuestión de demostrar aquello que es evidente, que es obvio. Te fumaste 1 hora y pico de charla, te gustó la charla, le haces el clic. Ya está.